día, mi nombre es María Simonson y yo les voy a exponer acerca del genocidio en Camboya. El genocidio camboyano fue ejecutado por el régimen comunista de los Khmeres Rojos, el partido político que gobernó durante la llamada Kampuchea Democrática entre 1975 y 1979, con una concepción extremista de la revolución. Durante el tiempo del gobierno de los Khmeres Rojos, la desaparición entre 2 y 3 millones de personas de las urbes, por lo cual se constituyó en 2006 un tribunal internacional para llevar a cabo el juicio de los Khmeres Rojos en 2007. En 1975, año en el cual los Khmeres Rojos tomaron Phnom Penh, había en Camboya una población de 7.3 millones de habitantes, mientras que para 1978 la población disminuyó a 5 millones. Porque la mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia Khmer, se denominó a este proceso un autogenocidio. Al inaugurar su régimen en abril de 1975 en Phnom Penh, el discurso del Partido Comunista de Kampuchea, conocido como los Khmeres Rojos, hablaba del fin de 2000 años de historia y el comienzo de una nueva época, que se denomina el Año Cero. Bajo esta perspectiva, absolutamente todo lo que pudiera representar el pasado debía desaparecer, todo lo que eran artículos tecnológicos, lo que era la moneda, lo que era la familia tenía que desaparecer. La moneda, el mercado, la educación, las maneras de vestirse, la religión, los libros, lo que viniese del extranjero, las formas tradicionales de gobierno, la familia, etc., fueron declaradas muestras del feudalismo. Pol Pot, el máximo líder de los Khmeres Rojos, quien lideraría el país hasta enero de 1979. La aplicación literal del maoísmo y la declaración de una nueva era denominada Año Cero camboyano dieron lugar al genocidio camboyano. ¿Quién era Pol Pot? Pol Pot, y su nombre real era Salot Sar, conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Khmeres Rojos. Desde el génesis de estos en la década de 1960 hasta su muerte en 1998. Fue también primer ministro de Kampuchea Democrática, que fue la forma en que se constituyó políticamente el actual reino de Camboya bajo su dirección entre 1975 y 1979. Él fue el forjador de un estado de corte maoísta. Salot Sar pasó a la historia como el principal responsable del denominado genocidio camboyano, que fue la principal razón de la constitución de un tribunal internacional desde el 2006 para juzgar a los líderes supervivientes del régimen. Aprendió bien el francés y estudió con la élite católica de Camboya en la Universidad de la Sorbona. Como muchos estudiantes de su tiempo, Salot Sar se unió a los movimientos anticolonialistas de la Indochina francesa, liderado por el que sería después el máximo representante de la revolución vietnamita, Ho Chi Minh. Entraría entonces en contacto con el Partido Comunista Indochino, que era entonces ilegal en ese país. El Partido Comunista Indochino se disolvió en 1951 en las 3 fracciones nacionales que fueron Vietnam, Camboya y Laos. La fracción camboyana daría origen al Partido Revolucionario Popular de Kampuchea, con la presencia preponderante de Salot Sar. Los Khmeres Rojos. Los Khmeres Rojos. Ellos es el nombre conocido a la organización guerrillera camboyana tras la guerra de Vietnam, la salida de los Estados Unidos y el derrocamiento del general Lon Nol, que regía una dictadura militar desde 1970. Tomó el poder el 17 de abril de 1975, fundando la Kampuchea Democrática, un sistema de gobierno con características autoritarias, que bajo la apariencia formal de una república popular de inspiración maoísta, lo que hizo fue matar un sinnúmero de personas. ¿En qué consistía el régimen de Pol Pot? Bueno, este se consolidó en la práctica con un sistema de economía radicalmente agraria. Lo que él hizo fue que sacó a toda la población de la capital, de Phnom Penh, y la sacó y la echó a los campos para que pudieran trabajar la tierra. Bajo la consigna de la evacuación de las ciudades y destrucción de la civilización urbana y su cultura, consideradas burguesas, la reconstrucción social desde los orígenes de la civilización y la recuperación de la cultura
Khmer ancestral bajo la dirección de Pol Pot, su principal líder, además de un férreo control militar sobre la población sometida en buena parte a un régimen de trabajos forzosos y a la aplicación de extensos métodos de detención, tortura y asesinatos selectivos en masa, bajo la consigna de la llamada búsqueda del enemigo interno. Hablando del genocidio, cuando el régimen comenzaba a desmoronarse, Pol Pot inició la búsqueda del enemigo oculto. Era todo aquello que era contrario al Estado. Creó centros de reclusión con el fin de buscar al enemigo oculto dentro del partido y continuar su política de exterminio. El más célebre fue el de Tuol Sleng. Solo algunos datos acerca del mismo. En 1975 entraron tan solo 200 personas. En 1976 entraron 2.250 personas. En 1977 entraron 5.000 personas. Y en 1978 otras 5.000 personas, con excepción de los altos mandos y los miembros con excepción de los altos mandos y de los miembros de dichas prisiones, nadie sabía qué sucedía en el interior, pero los campesinos que vivían cerca de dichos lugares lo llamaban el sitio en donde se entra pero no se sale. Solamente 7 de 20.000 personas que fueron llevadas e interrogadas en Tuol Sleng sobrevivieron. Los sospechosos, que lo eran por razones tan sutiles como usar gafas, saber un idioma extranjero, tener un título universitario, haber trabajado en alguna oficina antes del 17 de abril de 1975 y otras cosas similares. Después de que el sospechoso era declarado culpable, en casi todos los casos, era condenado a la pena capital. Ellos eran torturados hasta que ellos aceptaban que habían sido culpables de ser traidores al régimen de Pol Pot. Después de que el sospechoso era declarado culpable en casi todos los casos, era condenado a la pena capital y él y su familia e incluso amigos eran condenados y se conducía a uno de los llamados campos de exterminio. Hubo otros campos de la muerte como el Centro del Genocidio, conocido también como Cheong Ek Memorial, que señala una de las principales zonas de exterminio del país. En el lugar se encontraron 8.000 cadáveres. En un templete construido de la manera tradicional budista se encuentra una colección de 5.000 cráneos humanos de personas de todas las edades. Las personas ejecutadas lo eran principalmente por contusiones o armas blancas para ahorrar munición, o sea que eran golpeados o eran muertos con algún cuchillo o por golpes para evitarse las balas y poder ahorrarlas. En el lugar también están conservados los vestidos y zapatos de las víctimas y por tierra se pueden ver algunos huesos humanos y las fosas. Las víctimas eran aproximadas al borde de la fosa en donde eran asesinadas. Se destaca también el árbol de los niños, como lo podemos ver en la presentación. Al lado de una de las fosas en donde los recién nacidos eran golpeados y después arrojados a las fosas. Los recién nacidos eran golpeados en este árbol y junto a él había una fosa donde sus cuerpos eran lanzados. Otro árbol célebre en el lugar es el árbol del silencio. Para ahogar los gritos y llantos de las víctimas, los victimarios ataban un equipo de sonido al árbol y ponían la música a todo volumen. Un tribunal internacional en Camboya, con el fin de juzgar los crímenes de los Khmeres Rojos y después de una larga historia de discusiones, por fin el Estado del Reino de Camboya y la ONU llegaron a un acuerdo en la conformación de una corte mixta integrada por autoridades camboyanas y la ONU. En la actualidad, Pol Pot y muchos de los altos dirigentes del régimen de los Khmeres Rojos están muertos, pero hay algunos que todavía viven y caminan por las calles libremente, como son Tamok, que era el segundo al mando después de Pol Pot, él está libre, y En Sarai, el tercero después de Pol Pot, que también está libre, y Khieu Samphan, ex jefe de Estado, que también camina por las calles libremente. El pueblo de Camboya exige hoy en día que pueda juzgarse estos crímenes contra la humanidad. Gracias.